Bueno, muy buenas noches. Les damos la bienvenida a nuestro segundo encuentro de la actividad hacia el colegio clínico. Les vamos a presentar esta información de la próxima actividad que será la última de este mes y luego pasamos a darle la palabra a nuestro colega y amigo John James, que es el encargado de la actividad de hoy. Entonces, esta es la próxima actividad, que es lectura de seminario, que es una actividad de los primeros y terceros jueves del mes. La próxima estaría a cargo de la próxima lección, que es la impotencia de la verdad, que es una lección del 6 de junio de 1970. Los esperamos entonces porque ya estamos en la recta final del seminario. Quedaría pendiente la siguiente, que el encargado va a ser Ricardo Rojas. Y hoy, entonces, ya van a pasar la... Ah, sí, ya está muy bien. Y esta es la actividad de hacia el colegio clínico, que es la actividad del cuarto jueves de mes. Hoy es nuestra segunda, ¿cierto, yo? Nuestra segunda presentación. Ujú. Vamos a trabajar con el inconsciente, no es solo trabajar con el yo, a cargo de nuestro colega John James Gómez. Beatriz Maya es la coordinadora, pero como está en estos momentos por fuera, en lo del encuentro de los foros, internacional de los foros, La entonces cita. vamos, la cita, sí. Bueno, muchísimas gracias, John, y te damos la palabra. Muchas gracias, Diana. Buenas noches para todos y para todas. Les agradecemos la esperita. Hemos tenido, pues, como es una actividad que estamos retomando apenas en términos de presencialidad, pero con esta modalidad híbrida siempre las complicaciones técnicas nos aquejan. Bueno, como les comentó Diana, el tema que tenemos para la actividad de hacia el colegio clínico el día de hoy es trabajar con el inconsciente, no es solamente trabajar con el yo. Y quiero poner el énfasis para iniciar precisamente en ese no es solamente. ¿Por qué? Porque quiero llamar la atención a que no se está diciendo que trabajar con el inconsciente implica dejar de trabajar con el yo, ¿sí? Es decir, que el yo hace parte del trabajo del inconsciente, es la vía que tenemos para acceder a él, no hay otra vía posible, pero lo que tenemos que entender un poco es qué lugar tiene el yo en ese proceso del análisis, ¿cierto? Porque tener la idea de que entonces habría que poder prescindir del yo pues haría al mismo tiempo imposible cualquier posibilidad de análisis, toda vez que, como ustedes recordarán, y lo vamos a ver un poco ahora, la única instancia de esas descritas por Freud, que tiene algún contacto con la conciencia y con el mundo exterior, de manera al menos en esa segunda tópica en que Freud lo planteó, es justamente la del yo, ¿cierto? Entonces, por eso Freud dice que, a pesar de que la conciencia es minúscula, dicen el yo y el ello, es la única vía de acceso que tenemos. Entonces, para comenzar, quiero un poco, en un primer momento, hacer como un recorrido de cuál es la concepción del yo que tiene Freud, cómo va desarrollando este concepto y de qué manera se va haciendo necesario interrogar no solamente el yo tal como lo había asumido, sino incluso la noción del yo que se tenía en la filosofía, que era, digamos, la disciplina en la cual a partir de Descartes ese concepto se había vuelto central, toda vez que Descartes había vinculado la noción del yo con el pensamiento y con el ser, ¿no? Recuerdan justamente la tesis cartesiana del cogito del sum, a causa de pensar soy, pero ahí digamos que justamente está la idea de que el pensamiento y el ser tendrían una posibilidad de unidad. Entonces, si ustedes recuerdan, el trabajo de Freud, cuando uno observa lo que podría considerarse como los textos pre-psicoanalíticos, pensemos antes de 1900, tienen una característica en particular, y es que Freud tiene la idea de que hay un yo que es una unidad psíquica. Entonces, para Freud, el yo en ese primer momento es directamente lo único que existe en términos del psiquismo. Ustedes revisan el texto de Histeria,
creo que es 1888, o los textos de 1893 y 95, por ejemplo, el proyecto de psicología para neurólogos, o del 94 y el 96 que tienen que ver con la psiconeurosis de defensa. Freud considera que el yo es una unidad psíquica y que los síntomas que él había empezado a encontrar en estas mujeres que venían a su consulta y también en algunos hombres, porque recuerden que ya para esa época Freud incluso había presentado un caso de hemianestesia en un varón histérico, así se llama un texto de Freud. eh, Freud consideraba que esos síntomas eran el efecto de un traumatismo. Y ese término es importante porque la noción de trauma, ustedes saben, se asocia en la medicina, por ejemplo, a la disciplina en la cual se estudia lo que son las fracturas de alguna parte ósea, de algún hueso, ¿cierto? Entonces, el trauma implica un quiebre, una fractura, una partición. Entonces, si pensamos que el yo es una unidad psíquica, un traumatismo implicaría que esa unidad psíquica en algún punto se quiebra, se fragmenta. Es por eso que en ese primer momento de Freud no encontramos el concepto de inconsciente propiamente dicho como algo estructural, sino que Freud tiene un modelo en ese momento que a mi juicio podría leerse como el modelo del forúnculo. ¿Sí? Un forúnculo es, por ejemplo, cuando alguien tiene acné, ¿cierto? Un barrito. ¿Sí? Lo que Freud señalaba era que cuando se presentaba un cierto evento que tenía valor traumático, en esa unidad psíquica se generaba un grupo psíquico segundo. Digamos que ese nombre de grupo psíquico segundo es el antecedente de lo que luego va a ser propiamente lo inconsciente. ¿Qué pasaba en ese grupo psíquico segundo? Pues lo que pasaba era que se aislaba una representación que Freud consideraba que era una representación perturbadora y que estaba asociada con eso traumático. ¿Sí? Por lo tanto, eso que quedaba en el grupo psíquico segundo quedaba aislado del yo, que era igual que la conciencia, y se convertía en un núcleo patógeno. Entonces, de ese núcleo aislado, decía Freud, venían como consecuencias los síntomas. Había unas huellas psíquicas, ¿cierto?, que dejaban allí unas impresiones que se traducían luego en síntomas. Entonces, incluso el modelo de la formación del síntoma en Freud en esa época era un modelo que se puede casi que traducir en los siguientes pasos. Había un yo como unidad psíquica, se presentaba para ese yo un conflicto de inconciliabilidad entre dos representaciones, una representación que Freud llamaba perturbadora, que sería aquella que tenía algún contenido que interrogaba o la moral del yo o algún tipo de condición ideal del yo, aunque Freud no usara todavía el término pues, de ideal propiamente alojado allí, y se enfrentaba con una representación perturbada que era aquella que entraba en contradicción, porque lo que Freud sí tenía claro era que para el yo, y esto va a ser vigente hasta hoy, digámoslo así, el yo es eminentemente aristotélico, en el sentido de que para él está operando el principio de no contradicción. Es decir, para el yo no puede ser algo verdadero y falso al mismo tiempo, ¿sí? Mientras que para el inconsciente, vamos a ver, la estructura no tiene que ver con eso, sino con la paradoja, con lo cual puede haber algo que sea verdadero y falso al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces hay una diferencia allí inicial. Entonces, al generarse ese conflicto entre las representaciones, lo que dice Freud que hacía el yo era ejercer una defensa. Digamos que ese ejercicio de la defensa va a anticipar lo que luego va a ser todo el proceso defensivo del yo en términos de la represión, ¿cierto? De hecho, lo que Freud dice es que esa defensa, y la palabra que usa en alemán en ese momento es Selbstverteidigung, se tradujo, tengo la impresión, no sé si ustedes lo han visto, pero antes de 1900 se traduce Verdrängung como esfuerzo de desalojo, y luego en 1900 se traduce como represión, y una vez se le da la impresión de que hubo dos conceptos distintos o dos términos distintos usados por Freud, cuando en realidad en alemán siempre usa la misma palabra, pero por alguna razón en la traducción antes de 1900 aparece esfuerzo de desalojo y luego en 1900 aparece represión. Entonces, se produce ese esfuerzo de desalojo, esa represión, y la representación queda reprimida, ¿cierto? Guardada en ese grupo psíquico segundo. Digo que es como un forúnculo porque es como que en ese pequeño lugar que la piel aísla cierto contenido que puede afectar en un cierto momento, por ejemplo una bacteria, la encapsula y la pone sin que se separe completamente de la piel, pero queda un poquito aislada, ¿cierto? Como que así mismo pasa con ese grupo psíquico segundo, la representación sigue estando dentro del campo de esa unidad psíquica del yo, pero aislada en otro lugar, ¿cierto? Pero Freud aclara una cosa y es que cuando se genera esa represión, se genera un divorcio entre
el monto de afecto, la investidura y la representación. Porque Freud tiene en ese momento la tesis de que las representaciones se pueden reprimir, pero el monto de afecto no se puede reprimir. Entonces, al producirse el divorcio, la representación queda aislada en el grupo psíquico segundo y el monto de afecto queda flotando en el yo. ¿Sí? Freud le llama a ese monto de afecto flotante angustia. Toda vez que la angustia es un afecto del que no hay representación, y en ese momento ese monto de afecto está aislado de la representación. Y dado que ese monto de afecto no puede quedar flotante indefinidamente, lo que va a señalar Freud es que va a buscar una nueva representación a la cual poder adherirse. Y eso va a llevar a que se produzca una sustitución, en cuyo caso podría darse, por ejemplo, una formación del inconsciente, por ejemplo, un sueño, pero también esa formación del inconsciente particular que es el síntoma. ¿Qué diferencia hay entre el síntoma y las otras formaciones del inconsciente? Pues que el síntoma suele perdurar en el tiempo, mientras que las otras tienen un carácter más transitorio, ¿cierto? Uno sueña, el otro día despierta, ¿cierto? Uno tiene un lapsus y más o menos las reglas para seguir a pesar de lo que el lapsus interrogue, ¿cierto? Del yo. Pero el síntoma insiste, molesta, perturba, ¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan allí, el objetivo terapéutico de Freud era volver a traer o volver a integrar eso que había sido aislado a la conciencia del yo, levantando la represión. Y al levantar la represión o al levantar la defensa, el esfuerzo de desalojo, ese grupo segundo se desharía, digámoslo así, y el yo volvería a ser una unidad psíquica. Y se supone que como por arte de magia, el síntoma tendría que haber desaparecido porque el núcleo patógeno ya había desaparecido. Fíjense que es un modelo incluso poético y bonito de una psicoterapia que no pasa como tal, ¿cierto? De hecho, si ustedes ven algunas de las cartas que Freud le escribía a Fliess, hay una de abril de 1899, si no estoy mal, en la que le dice a Fliess que un paciente que él llama E, lo nombra con esa letra, ha terminado su análisis con una invitación a comer en su casa. Ya saben que si sus analistas no lo invitan a comer en su casa, es porque no han terminado su análisis. Dice que ha terminado su análisis con esa invitación a comer y que Freud dice, me he dado cuenta que parece haber una relación solidaria con el síntoma. Es decir, como que a pesar de todos los esfuerzos terapéuticos, dice Freud, hay un resto, algo resta de ese síntoma. Y aclara, dice, pero tal vez eso pueda preocupar a los neófitos o a los que no entienden realmente como la lógica del análisis, ¿cierto? Porque Freud empieza a darse cuenta que hay algo del síntoma que es estructural. Es decir, que el síntoma no puede seguir siendo visto como se ve en la medicina, ¿cierto? Que de todas maneras, aunque el síntoma es una alerta, advierte algo, ¿sí? De todas maneras, el objetivo médico se implica que si se elimina la causa, el síntoma tendría que desaparecer, ¿cierto? Pero Freud se da cuenta que allí la cosa no funciona así, lo cual además da al traste con esta idea de que hacer consciente lo que estaba en ese grupo psíquico segundo sería la solución para la razón del sufrimiento del sujeto y los síntomas que estarían asociados a él. Entonces, digamos que esto implica una interrogación para Freud, es si ese grupo psíquico segundo, si ese traumatismo es algo contingente, es decir, es algo que podría o no ocurrir, o es algo estructural. Porque además recuerden que durante todo ese periodo de tiempo Freud incluso separaba entre neuróticos y normales. ¿Sí? Es decir, habría gente que padecía unas patologías, ¿sí? Y habría otros que serían normales y serían esos en los que ese yo como una unidad psíquica estaría funcionando sin la generación de esos núcleos patógenos. Pero siempre llama la atención que justamente después de todo ese periodo de ubitación aparezca un texto que Freud venía trabajando durante esos últimos 5 años del siglo XIX y que terminó de redactar justo un año antes del cambio de siglo, pero que el editor recomendó republicar en 1900 y es el texto de la interpretación
de los sueños, ¿cierto? Y este texto va a ser muy importante porque va a presentar un modelo un poco distinto, o más bien bastante distinto, de esta idea de yo como una unidad psíquica, justamente porque va a traer algo que ya había planteado a su manera en una carta, Fliss, que es la carta 52, que es muy conocida, donde fue planteado un modelo de transcripciones y retranscripciones de ciertas huellas némicas. Ustedes recordarán donde hablaba de la percepción signo, y que eso tiene una transcripción, es unas transcripciones, pero luego ese modelo va a quedar concretado en lo que se conoce como primera tópica, y que popularmente a ese esquemita se le ha llamado esquema del peine, que en realidad es un modelo óptico, si se piensa como si fuese una serie de espejos en los cuales la luz, que es una energía, como cuando pasa en un telescopio o en un microscopio, ¿cierto? Puede en ciertos momentos dejar ciertos rastros, ciertas huellas de imagen, ¿cierto? Ustedes recuerdan que ese primer modelo o esa primera tópica es justamente esta que plantea que habría dos instancias, dos lugares. Recuerden que la palabra topos hace referencia justamente al lugar, que serían lo inconsciente, y otra que sería lo preconsciente consciente. Pero ¿cuál es la diferencia que es fundamental con ese punto de partida de 1900 en el tren de los sueños? Es que ya el grupo psíquico segundo no es una contingencia. Es decir, que ya eso que tiene que ver con lo inconsciente no es un asunto que podría estar o no. Porque si nosotros soñamos, independientemente de que Freud quisiera calificar a algunos como normales y a otros como neuróticos, si nosotros soñamos, estando en cualquiera de los dos grupos, normales o neuróticos, y el sueño se explica, según Freud, por ese modelo, que si bien tiene un punto de partida en el modelo del arco reflejo, pero luego Freud va incorporando otros elementos que son muy importantes y que contradicen la física newtoniana, porque incluso plantean un movimiento regrediente a nivel temporal, a nivel tópico y a nivel formal, ¿sí? Pues eso quiere decir que en todos los que soñamos habría, por un lado, esas huellas como impresiones psíquicas que son al mismo tiempo presencia, ausencia, si lo quieren así, porque son unas huellas que al mismo tiempo son irrecuperables, que están borradas, por decirlo así, pero a partir de las cuales además ese movimiento regrediente genera esa instancia que Freud llama inconsciente, donde habría unas ciertas representaciones que además, al no encontrar en esas huellas la satisfacción que están buscando, esa satisfacción primitiva, tendrían que empezar un circuito infinito, porque ustedes miran lo que pasa con ese modelo, es como que el movimiento regrediente hace que desde lo inconsciente se va a buscar a las huellas la satisfacción primitiva, esa satisfacción no se encuentra, el objeto está perdido, digamos en términos lacanianos, ¿cierto? Entonces hay que ir a buscar eso afuera, a ver si el objeto está afuera, se hace la prueba de realidad, que es un término que Freud va a utilizar después, y esa prueba de realidad también es fallida porque la satisfacción tampoco se encuentra en esos objetos del exterior, así que vuelve hacia lo inconsciente para revisar, digámoslo así, si la representación que está buscando es la correcta o si de pronto es que está buscando mal, lo pongo así un poco caricaturesco para que se entienda, y al hacer esto vuelve hacia las huellas para buscar la satisfacción y eso genera una cosa que Freud más adelante va a llamar circuito pulsional, que es un circuito que no se va a detener. Ustedes saben que Freud insiste en que incluso la represión perturba las conexiones entre lo inconsciente y lo consciente, pero Freud en el texto de la represión es insistente al decir que no cancela la represión. Es decir, que no cancela la pulsión, que la represión por más que trabaje, insiste, no cancela a la pulsión, lo cual también separa la noción de pulsión de la noción de necesidad en el sentido biológico, porque la necesidad es un estímulo que sí se puede cancelar. En cambio, la pulsión no para de trabajar, ¿cierto? Entonces miren que en 1900 ya aparece una noción en la cual Freud plantea un modelo en el que curiosamente después de venir de hablar del yo, desapareció el yo. Porque si ustedes ven en el modelo de esa primera tópica, está lo inconsciente, lo preconsciente y consciente, están las huellas némicas, están las representaciones, pero el concepto de yo no aparece ahí como una instancia. De hecho, si ustedes lo piensan, el yo vuelve a tomar relevancia e importancia hace 1914, cuando Freud publica el texto de Introducción del Narcisismo. Eso no quiere decir que el concepto de yo no haya aparecido en algunos textos de Freud durante ese tiempo, pero no va a ser un concepto central, ¿sí? Porque incluso cuando lo adopta, le da un lugar muy particular. Y el lugar que le da el yo es el de cumplir unas funciones de autoconservación. Por eso, en 1905, en Tres ensayos de teoría sexual,
Freud plantea una dualidad pulsional que ustedes seguramente recuerdan bien, que es que por un lado había unas pulsiones que él llamaba sexuales, que se oponían a otras pulsiones que él llamaba pulsiones yoicas. Y la diferencia entre unas y otras era que las pulsiones sexuales tenían contenido libidinal, eran aquellas que se habían fijado en los agujeros de la pulsión y que producían, digamos, todo lo que era las pulsiones parciales, oral, anal, y lo que luego Lacan va a llamar invocante y escópico, pero que en Freud ya aparecía con esta idea de la pulsión de ver, o la idea de mirar y ser mirado, y también el tema de lo que se escucha, ¿cierto? Frente a unas pulsiones yoicas que no tenían contenido libidinal, ¿sí? Y que cumplían la función de una autoconservación. ¿Sí? Pero no hay una trascendencia allí del yo más allá de eso, y casi que en términos clínicos los casos estaban orientados, como antes de 1900, en los historiales clínicos, a ser consciente lo inconsciente, ¿sí? Solamente que ahora había una cosa nueva, y es que habría ciertas huellas originarias de unas satisfacciones míticas, irrecuperables, que funcionaban como unas marcas atractivas, ¿cierto? Es decir, que tenían la potencia de hacer que la energía del aparato psíquico tomara una dirección que no era la dirección progrediente, que era la que normalmente tenía, por ejemplo, el arco reflejo. Por eso les decía que el modelo de Freud de 1900, a pesar de que parte del arco reflejo contradice la lógica de la mecánica newtoniana, en donde el tiempo va hacia adelante, ¿sí? Y Freud introduce ese movimiento regrediente justamente por esas huellas que se convierten en unos focos de atracción, como unos agujeros negros que tratan de tragarse, por decirlo así, la energía, de atraer la energía. Entonces les decía que 1914 va a ser un momento muy importante, no solamente porque reaparece el yo a través de la noción del narcisismo. Recuerden que el texto se llama Introducción del Narcisismo porque se trata de la introducción de un nuevo concepto a la teoría del psicoanálisis, un concepto que antes no estaba en la teoría, que es el concepto del narcisismo, ¿sí? De hecho, la traducción de Luis López Ballesteros dice introducción al narcisismo, que es más como cuando uno dice voy a hacer una introducción a un tema, ¿cierto? Pero Freud en la página 73 de la versión de Monroe aclara que es la introducción del narcisismo como concepto a la teoría de la libido. Es decir, que está ahí haciendo una introducción de un concepto nuevo a la teoría, a una teoría que ella venía trabajando hacía mucho tiempo, que era la teoría de la libido, ¿cierto? Y ese momento implica un cambio radical en la concepción del yo en Freud. ¿Por qué? Porque con la teoría del narcisismo, Freud convierte al yo en un objeto más de las pulsiones sexuales. Con lo cual, la dualidad pulsional entre pulsiones yoicas y pulsiones sexuales se disuelve. De hecho, si ustedes revisan en Más allá del principio del placer, una de las notas a pie de página, Freud aclara que esa antigua dualidad pulsional de pulsiones yoicas y pulsiones sexuales, ahora él las ha agrupado en un solo conjunto de pulsiones, que es a las que llama en ese momento de 1920 pulsiones de vida, y que se opondrían a esa compulsión de repetición que tendrían que ver con las pulsiones de muerte. Pero, ¿qué implicaciones tiene que el yo empiece a ser parte entonces de las pulsiones sexuales? Primero, que el yo ya no es una unidad psíquica absolutamente completa, diferenciada, ¿cierto? Sino que el yo, vamos a decirlo así, es una formación más del inconsciente. Tiene investiduras divinales, ¿cierto? Pero no es una formación del inconsciente como el lapsus, ni como el chiste, sino que es una formación del inconsciente más parecida al síntoma. ¿Por qué? Pues porque perdura en el tiempo, ¿cierto? Gracias al yo podemos relacionarnos con el otro. Por eso ustedes encontrarán en Lacan esta idea de que la personalidad, el yo, ¿cierto? Tienen que ver con lo sintomático, el Edipo también ligado a esas ideas de Freud cuando ya va a retomar el Edipo desde el punto de vista de la elección de objeto, por ejemplo, en la introducción del narcisismo, en lo que él llama anaclítico o apuntalamiento. Todo eso empieza a implicar un cambio importante en esa concepción. Entonces, que yo sea un objeto más de las pulsiones va a llevar a Freud justamente poco a poco a la conclusión de ese aforismo famoso de que el yo no es amo en su propia casa, ¿cierto? Es decir, que el yo ya no es el que gobierna la vida psíquica, sino que él es efecto de otra cosa, ¿sí? Y que en realidad eso que él llama el yo es más bien la ilusión de una cierta unidad, ¿sí? Que mientras que las pulsiones parciales implican que la libido se ha fijado en ciertos agujeros del cuerpo, el momento del narcisismo implica que la libido ahora inviste
un nuevo objeto que es la ilusión, la ficción de un cuerpo como totalidad. Esto por eso en ese momento los ideales se vuelven centrales, la noción de el yo ideal y el ideal del yo se vuelven una cuestión central, justamente porque esa ilusión de totalidad implica el ideal de que hay una completitud de esa imagen del yo, ¿no? De allí que Lacan señale que ese yo, como no sabe de lo que está hecho, pues va a tener fundamentalmente, entre otras funciones, una que es la de el desconocimiento. El hecho de que ese yo no quiere saber. Lo cual nos plantea entonces en términos de la clínica la cuestión de si alguien va a demandar ayuda, sea donde psicólogo, sea donde psicoanalista, ¿sí? Uno partiría de la pregunta de si realmente quiere saber. Y lo que esta perspectiva freudiana señala es que lo más probable es que ese yo que llegó al consultorio no quiere saber. Entonces digamos que una persona se analiza a pesar de que no quiere saber. ¿Sí? De hecho es muy interesante los primeros momentos de un análisis porque realmente ese yo que se presenta con todas sus identificaciones, con todos sus ideales, lo que quisiera es que todo cambie para él poder seguir igual, ¿cierto? Como que el mundo cambie. Ahí entre los caricaturas, por ejemplo, de Tute, que ustedes saben que es un caricaturista argentino, que una de sus vertientes de la caricatura está asociada al psicoanálisis directamente. Hay una caricatura donde el analista le dice a una señora que viene a consultarle, le dice, para la próxima semana tiene que traer el inconsciente, ¿no? Como diciéndole, bueno, es necesario que analice el inconsciente, ¿cierto? Y ella le contesta, ¿sabe? No creo que mi marido quiera venir, ¿no? Como diciendo, la cosa está es afuera, eso tiene que ver con el otro. Necesito es que ese otro que me molesta, que me perturba, que implica que algo en mí no marcha, cambie o desaparezca o se arregle de alguna manera, ¿cierto? Entonces, ese punto del cambio en la teoría de Freud es clave, a mi juicio, entre otras cosas por eso, porque justamente implica una concepción del yo que es completamente distinta no solamente del momento inicial de la teoría de Freud, sino que interroga completamente la versión filosófica del yo y la versión cartesiana del yo. Por eso, el método que Freud va a asumir para el psicoanálisis justamente va a partir de esos momentos en que el yo no puede garantizarse el control, el dominio de sí. ¿Cierto? Que ustedes saben que es un método además que Freud va, según él lo dice, a tomar de un médico y autenticador de obras de arte que se llamaba Giovanni Morelli, que de hecho había publicado algunos textos bajo el seudónimo de Iván Lermoliev, que era un anagrama parcial del nombre de Giovanni Morelli. Y Giovanni Morelli, cuando autenticaba obras de arte, señalaba que uno de los grandes errores de los autenticadores era tratar de encontrar el leitmotiv. En artes se le llama leitmotiv a ese rasgo característico del autor. Entonces, por ejemplo, cuando se encuentran unas partituras que pueden datar más o menos de la época en que vivió Mozart, ¿cierto? Entonces la gente sospecha que puede ser de Mozart. Lo que van a buscar en esa obra es el leitmotiv, ese rasgo característico de lo que era el motivo musical de la obra de Mozart, ¿cierto? Entonces lo mismo se hacía con la pintura, se buscaba eso que era característico del pintor. ¿Qué decía Giovanni Morelli? Que esa perspectiva para autenticar una obra era errónea porque lo que todos los copistas, lo que todos los falsificadores iban a tratar de imitar de la mejor manera posible era ese rasgo que identificaba al autor. Entonces Giovanni Morelli propone que la mejor manera de autenticar una obra es poner el ojo allí donde ese autor deja de prestar atención. En esos pequeños, en esos sutiles detalles donde el autor no se fija, pero va dejando una marca, podríamos decirlo un poco, pues, eh, digamos, abusivamente, una marca inconsciente, digo abusivamente porque Morelli no hablaba del inconsciente, ¿cierto? Pero que ese autor no sabía que estaba dejando esa marca ahí. Entonces, de hecho, los libros de Morelli son muy interesantes porque usted va a encontrar cómo en diferentes pintores, como Botticelli, por ejemplo, que es uno de los que menciona Freud por allá en Psicoterapia Cotidiana, o Voltrafio, ¿cierto? Va mirando cómo las manos, la curvatura de las orejas en ciertos lugares empiezan a presentar
cierto patrón, digámoslo así, una cierta cosa que se repite, un cierto trazo particular, pero del que el propio pintor ni siquiera tenía conciencia. Entonces, Morelli dice, hay que prestar atención allí donde el yo no presta atención. De allí que Freud diga que su método lo toma de Morelli, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que va Freud a hacer? Entonces, si el medio que tenemos para acceder a lo inconsciente es el yo, tenemos que acceder al inconsciente, es justamente prestando atención, no donde el yo puede tratar de sostener como el buen copista, como el buen falsificador, una cierta apariencia de ser algo, sino allí donde esa apariencia tropieza, ¿cierto? Entonces, eso explica por qué el lapsus, el chiste, el sueño, ¿cierto? Todo lo que implica la equivocación, se convierten en algo fundamental. Miren que las conferencias de introducción al psicoanálisis de 1915, perdón por lo obvio que voy a decir y redundante, pues son posteriores al año 1914. Es decir, aparecen, por eso decía que iba a decir algo un poquito redundante, y es 1914 es el año de introducción al narcisismo, 1915 es el año de las conferencias de introducción al psicoanálisis que inician justamente con los actos fallidos. Es decir, la puesta en escena de estas formas particulares en las que Freud intenta, por decirlo así, socavar esas ilusiones y esas apariencias con las que el yo intenta mostrar un ser. Entonces, trabajar con el inconsciente implica no solo trabajar con el yo, porque si trabajáramos con el yo, estaríamos prestando atención es a la forma en cómo ello intenta mostrarse desde un cierto punto de vista, y ese punto de vista es tal como él quisiera ser visto. ¿Cierto? Piénsenlo de esta manera. Cuando nosotros nos miramos al espejo, regularmente nos miramos como queremos ser vistos. ¿Sí? Y esto es un fenómeno muy particular que hace que cuando uno luego se ve por ahí en un video, uno dice, uy, pero yo hago esos gestos. Hay un cierto extrañamiento. Yo me río de esa forma, yo miro así, o yo me carcajeo de esa forma, o me muevo de tal forma. ¿Sí? Es decir, hay una cierta condición de extrañeza y exterioridad con respecto a eso que es lo más propio, incluso el rostro. ¿Sí? Pero justamente el punto es que nosotros no estamos viendo nuestro rostro todo el tiempo. Eso que es lo más íntimo, lo más propio de nuestro rostro, es completamente ajeno, lo cual coincide con este término que Freud va a tomar para titular uno de sus textos, que es el término de unheilig, eso que es al mismo tiempo familiar y extraño, y que se tradujo como lo ominoso, ¿cierto? Entonces, digamos que en nuestra cotidianidad, nosotros tratamos de hacer que ese yo funcione como ese yo que se mira al espejo, por poner un poco la analogía, ¿cierto? Y es tratando una cierta apariencia en la que lo que trata de recibir todo el tiempo del otro es como su propia imagen idealizada, ¿cierto? De allí que Freud dijese que ante los elogios el yo está indefenso, uno está indefenso, ¿cierto? Porque nada regocija más al yo que de afuera le retorne su propia imagen idealizada. Mientras que, dice Freud, de los ataques, al menos uno puede defenderse, ¿cierto? Porque el yo justamente va a resentir que el otro lo interroga. Pero lo interesante del método de Freud y de este modo en que él plantea cómo trabajar con el yo para poder acceder a lo inconsciente, es que esa interrogación al yo no le llega de afuera. Esa interrogación al yo le llega de sí mismo, por decirlo de alguna forma así. Porque es el lapsus. El que se equivocó no fue otro. ¿Sí? El que soñó no fue otro. En ese sentido, fíjense que el que interpela al yo en un análisis, en realidad, en principio, no es el analista. El que interpela en un análisis al yo es, primero que todo, eso que Freud llamó el inconsciente, las formaciones del inconsciente, la aparición de esos eh, exabruptos, ¿cierto? Que de un momento a otro le muestran al yo que él no es amo en su propia casa, ¿cierto? Si ustedes ven esto, entonces, ese punto de vista freudiano, pues no va a coincidir, y en eso Lacan va a poner el acento, con esta idea cartesiana del cogito ergo sum, de la causa de pensar todo, ¿cierto? Y por eso esta eh, frase es tomada por Lacan y es torcida, diciendo justamente allí donde soy, no pienso, y allí donde pienso, no soy, ¿cierto?
porque es justamente cuando el yo no tiene tiempo para producir la ficción, ficción entiéndalo en dos sentidos, ficción como esa ilusión, pero también ficción con X del verbo inglés to fix, de reparar su herida narcisista, de velar la falta estructural, es cuando él no tiene tiempo de producirse de esa manera como imagen que va a irrumpir eso otro que tiene que ver con lo inconsciente, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese sentido, a mi juicio, el narcisismo como concepto y el texto de introducción del narcisismo, más allá de que parece en principio un texto teórico que nos va a mostrar sobre todo los momentos del trabajo libidinal que iría del autoerotismo a la suma del narcisismo, a la suma de la elección de objeto, porque esto es importante y deben recordar que en Freud las fases no son vistas como pasa en la psicología del desarrollo, que es como que se supera una fase, se abandona y se da el paso a la siguiente, sino que es más en el sentido de a lo que ya se ha fundado y constituido, por ejemplo, las pulsiones parciales, se le suma algo nuevo, ¿cierto? Que es el narcisismo, y se le suma algo nuevo, que es la elección de objeto, pero las pulsiones parciales siguen buscando satisfacción a través, ahora incluso, del narcisismo y de la elección de objeto, ¿cierto? Entonces, creo que ese texto allí es fundamental y aunque parece muy teórico, me parece que clínicamente define una perspectiva completamente distinta que va ahora a encontrar un quiebre todavía mayor en 1920, que es el año que se suele decir que es el quiebre más importante de la teoría de Freud, que es el que adviene con la aparición del texto de Más allá del principio del placer. Porque ya no solamente se va a tratar de que el yo es un objeto de las pulsiones, está libidinizado, es un efecto, si quieren, en términos de formación del inconsciente, de las pulsiones, ¿sí? Sino que además ese ello está enfrentado al hecho de que hay otra cosa que Freud va a llamar compulsión de repetición, ¿no? Y que va a poner al yo en una posición que a Freud le interroga mucho y es la posición del masoquismo. Porque fíjense que ahí hay una secuencia de textos muy interesantes entre 1920 y 1923 que podríamos decir inicia con Más allá del principio del placer, pero que tiene como punto álgido para Freud el punto de el problema económico del masoquismo, que en realidad es un texto de 1924. Freud en 1923 había publicado El yo y el ello, ¿sí? En cuyo caso terminan el yo y el ello con ese último apartado, el apartado quinto, que es donde presenta los vasallajes del yo y donde presenta todas las condiciones justamente de sujeción del yo. Dice, por un lado, al super yo, ¿no? Que solo puede ser tan cruel con el yo como puede serlo el ello, ¿no? O sea, como que el yo está sometido a fuerzas que chocan o lo interrogan todo el tiempo, ¿cierto? Pero el problema económico del masoquismo a Freud se le presenta un problema muy complejo y es el problema de la mezcla pulsional y la desmezcla pulsional. Es decir, que Freud había hecho una dualidad pulsional en 1905, pulsiones yoicas y pulsiones sexuales, y él yo estaba solito como unidad psíquica. ¿Sí? Luego, esa dualidad pulsional se le deshace en 1914 y las tiene que reunir, las yoicas y las sexuales, en las pulsiones que luego en 1900 va a llamar de vida y que se van a oponer a las pulsiones de muerte. Pero en 1924 dice que al final, de todas maneras, las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte tienden a mezclarse, porque de hecho si ustedes miran el último párrafo del texto del problema económico del masoquismo, lo que Freud dice es que el mayor problema del masoquismo moral, que es una de las variantes del masoquismo, es justamente que se puede conseguir la propia autodestrucción ganando satisfacción libidinal. Es decir, que incluso el yo que tendría, y las pulsiones de vida que tendrían esa función hasta cierto punto de salvaguardar algo que se opondría a eso mortífero de la función de repetición, eso que parecía puesto en lugar de la vida termina prestándose al servicio de la compulsión de repetición y por lo tanto de la vertiente mortífera. De hecho, a mi juicio es por esa razón que Lacan va a señalar es que en realidad no hay más que una pulsión, en el sentido de esas propuestas de Freud, y es la pulsión de muerte como tal. Es decir, algo que insiste en esa función de muerte. Entonces, digamos que en ese sentido, el yo es un poco como eh, una cuestión paradójica para lo que implica el análisis, porque el yo es algo sin lo cual no puede haber análisis, ¿sí? Pero el yo mismo es un obstáculo para el análisis, ¿sí?
Y es por eso que ustedes van a encontrar que Lacan va a esforzarse mucho en reajustar esa teoría del narcisismo de Freud, ¿no? ¿Y dónde encontramos nosotros ese ajuste inicial, inaugural, que hace Lacan? Pues justamente en un texto que se conoce o se titula como El estadio del espejo y su función formadora del yo, tal y como se nos muestra en experiencias psicoanalíticas, ¿cierto? Porque Lacan va a estar muy interesado en poder separar la noción del yo de la noción de lo que va a ser el sujeto del inconsciente, que va a corresponder en principio a dos cosas en la teoría de Freud. Por un lado, a las formaciones del inconsciente, pero por otro lado también a eso que en la segunda tópica estaba puesto en el fondo de ese segundo modelo, que ya no era el de un forúnculo, sino como el de un ojo. Ese modelo de la segunda tópica, ustedes lo ven, es arriba como si fuera la córnea, ¿no? Y luego viene el globo ocular, y al fondo se ve la mácula, que es donde se fijan las huellas némicas, que sería donde se fijan las huellas de la luz que entra por la córnea, que es lo que está arriba, que es lo que tiene el contacto con el mundo exterior. O sea, ese es un modelo del ojo calcadito, ¿cierto? Y además le coloca al lado izquierdo el casquete auditivo, con lo cual guarda toda la relación efectivamente neurológica, con lo cual uno encuentra, porque Freud dice que a diferencia de el modelo de 1900, que era una absoluta metáfora, este sí debe ser tomado como una cierta apariencia orgánica, ¿cierto? Lo cual genera pues como muchos interrogantes de qué era exactamente lo que Freud allí estaba entendiendo por orgánico. Pero digamos que esta cuestión de haber tomado, me refiero a Lacan, ¿no? El sujeto del inconsciente, vinculándolo a ese ello psíquico, que es pura pulsión, donde no hay representación, ¿no? Pues implica construir una noción que es diferente de la del yo y que también, a mi juicio, saca a Freud de un problema muy grande. Y es el problema que tuvo Freud justo en 1912, cuando se ve interrogado por la postura de Jung, en la cual habría, según Jung, un inconsciente colectivo y un inconsciente individual, ¿cierto? Y Freud, para responderle a Jung, escribió un texto que se llama Tótem y Tabú, que es justo previo al texto de Introducción del Narcisismo, ¿sí? Pero la respuesta de Freud en Tótem y Tabú no termina de resolver el problema de lo interior y lo exterior, ¿sí? Y por eso digo que Lacan soluciona el problema, porque el sujeto del inconsciente no puede ser individual porque no es el yo, y tampoco puede ser colectivo porque no hace imagen de una totalidad en ninguno de los dos sentidos, ni la totalidad de un colectivo, ni la totalidad de un individuo. El sujeto del inconsciente es algo que pasa en la medida en que por el lenguaje hay algo que es expresable. Por eso Lacan se va a interesar mucho en el término lectón. El término griego lectón significa expresable, algo que podría expresarse, intenta expresarse, pero nunca llega a ser expresado, que es finalmente lo que se mueve en las cadenas significantes. Por eso el término sujeto del inconsciente se podría decir es más bien lo que se mueve como tema no dicho, ¿cierto? En esas cadenas significantes, y por eso Lacan va a colocar el sujeto es como un punto allí donde un significante intenta representar algo de ese sujeto para otro significante, ¿sí? Pero digo, intenta en la medida en que justamente ese intento de representación es también fallido, ¿sí? Algo se expresa, pero siempre a media. Entonces, si ya el sujeto del inconsciente no es una cosa que pasa de una individualidad completa, ni pasa por una colectividad completa, pues queda resuelto el problema que le planteaba Jung a Freud de que hubiese un inconsciente individual y por otro lado un inconsciente colectivo, ¿cierto? Es decir, que cuando una persona llega a análisis, en realidad llega a un yo y ahí hay que buscar que ese yo empiece a suponer que hay un sujeto del inconsciente, que no es él, que no es la persona que habla, sino lo que empieza a intentar expresarse en las cadenas significantes que empiezan a surgir por vía de ese fenómeno que Freud llamó asociación libre y por vía de ese fenómeno que Freud llamó transferencia, ¿cierto? Que serían allí justamente estas condiciones las que implicarían esto que Lacan llamaba sujeto supuesto saber, ¿cierto? Entonces, si decimos que trabajar con el inconsciente no es solo trabajar con el yo, y por eso empecé haciendo el énfasis en ese punto, es porque pues la vía que tenemos para el acceso a ese sujeto del inconsciente es el yo, pero es necesario que entendamos que es el punto donde el yo fracasa en términos de poder salvaguardar una cierta apariencia de unidad psíquica, donde es interrumpido por algo que le viene de otro lugar,
de otro escenario, para ponerlo en términos de Freud, que es el de lo inconsciente, donde puede realmente aparecer un trabajo. Y por eso, si no hay un supuesto de que hay sujeto del inconsciente, el trabajo analítico no va a ser posible. ¿Sí? Y por eso al principio las sesiones iniciales son tan complejas, porque una persona de pronto llega, empieza a hablar, ¿cierto? Comete un lapsus y de pronto el analista le dice, venga, pero se da cuenta que allí se equivocó, dijo tal cosa. La persona dice, ah, sí, sí, me equivoqué. Y sigue, no, venga, pero acá es importante, ¿cierto? Que cuando se comete un equívoco, pues uno trate de decir algo sobre eso, ¿cierto? ¿Qué se le ocurrió a usted ese equívoco? ¿Qué puede querer decir? Y a veces la gente dice, no, 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 me equivoqué. O sea, directamente no me interesa saber nada de eso, ¿cierto? No, eso son cosas que pasan, ¿cierto? Entonces, si a eso le sumamos que hoy en día los consultantes nos llegan incluso en una posición a veces más difícil, y es, por ejemplo, que los síntomas por los que han sido remitidos por un médico son síntomas psicosomáticos, que son los que Freud le atribuye a un tipo de neurosis que él llamó neurosis actual. Si quieren leer, por ejemplo, sobre ese tipo de neurosis, Freud lo presenta en un texto que se llama De la justificación de separar de la neurastenia a un determinado síndrome en calidad de neurosis de angustia. Pone nombre tan largo, yo no sé para qué escribió el resto del libro. Pero, pero allí Freud va a hablar de la neurosis de angustia, de las neurastenias. ¿Cómo? Dicen acá que si yo no lo podía decir un poquito más rápido. Eh, Es un texto de 1896, es decir, que es todavía ese periodo que se conoce entre comillas como pre-psicoanalítico, pero donde Freud ya plantea que hay unas ciertas formas de neurosis que tienen unas sintomatologías en las cuales la angustia se manifiesta de otras formas, por ejemplo, afectando, lesionando el órgano, que es diferente de la conversión porque la conversión no hay lesión de órgano. En el síntoma psicosomático sí hay lesión de órgano. Entonces, cuando llega un paciente con síntomas psicosomáticos, ¿no? Pues viene remitido por un médico que le dice, no, lo que usted tiene es estrés. Uno podría decirle, sí, estrés, lo real, lo simbólico y lo imaginario que están ahí, ¿cierto?, haciendo sus cosas. Pero el paciente no se interroga nada. El paciente espera que el médico le responda algo, que le diga por qué tiene ese síntoma. El médico no encuentra una respuesta, así como no la encontraban los médicos cuando en un cierto momento llegaban los síntomas conversivos a hablar y el médico no sabía qué responder, pues ahora el síntoma psicosomático interroga, la fibromialgia interroga, ¿cierto? Nadie sabe qué responder a eso. Y además tenemos el agravante de que ni siquiera hay formaciones del inconsciente que hablen para que algo de eso se pueda producir, ¿cierto? Entonces, digamos que hay una cierta dificultad mayor al recibir ahora ciertos tipos de casos en los que esas formas sintomáticas aparecen y producir la interrogación allí y darle lugar a ese sujeto del inconsciente es más complejo. Bueno, yo dejaré esto allí para que tengamos una media horita para conversar. Les agradezco mucho por su atención. Muy bien, muchas gracias, John, por ese trabajo. Entonces vamos a abrir las preguntas, a las discusiones. Por favor, levanten las manitos los que están en Zoom y me ayudan para darle la palabra también a las personas que están presentes en la sala. ¿De acuerdo? Por ahora veo la mano levantada de Juan Manuel. Juan, Hola, ¿me escuchan bien? sí, se te Yo, escucha. ¿se escucha bien? Sí. Ah, vale. Sí, se escucha. John, muchas gracias por el trabajo. Yo te quería hacer una pregunta que bajo el marco de lo que precisamente estamos intentando con este espacio que es la separación entre psicoterapia y psicoanálisis, ¿cómo podríamos pensar entonces que la psicoterapia aborda este asunto? Diríamos entonces que lo que pasa en psicoterapia es un poco un reforzamiento de ese yo que es puro desconocimiento, o sea, la psicoterapia funcionaría más como un intento de consolidar esa fantasía que es el yo del que tú hablaste y que cuando retomaste hiciste todo el recorrido, o qué hace la psicoterapia en función precisamente a esto que nos expusiste hoy como el yo. Juan, buenas noches, ¿cómo vas? Muchas gracias por tu pregunta, porque además me vuelve al camino, porque claro, yo hablé sin tocar el tema central, por lo menos que está de base, que es el que tiene que ver con la diferencia entre psicoanálisis y psicoterapia. Partamos como de un principio, digamos que se le llamaría psicoterapia a esas formas terapéuticas que de alguna forma incluyen lo que la raíz griega psique implica, ¿cierto? Y ahí creo que hay que hacer una aclaración de principio porque, digamos que dada el afán, el interés, sobre todo, por ejemplo, en la psicología y la psiquiatría, de hacerse parte de las ciencias naturales,
se ha terminado haciendo una traducción del término psique como mente, ¿no? Lo cual es problemático porque si uno cree que la mente es algo más objetivo del alma, pues, que el alma, pues está engañado, porque alma y mente al final son dos palabras. La mente no está más que en el lenguaje, no existe más que, como diría Jules Grey, más en un universo de discurso. El yo no existe más que en un universo de discurso. El sujeto del inconsciente no existe más que en un universo de discurso, ¿cierto? Entonces, pues, si la mente existe en ese mismo lugar, pues sigue siendo igual de poco objetivo hablar de mente que hablar de alma, ¿cierto? Que también existe en ese universo de discurso. Pero segundo, hay que recordar que alma, en una acepción antigua, también debe verse psique como agujero, ¿no? Si ustedes buscan, de hecho, en la RAE, la 11ª acepción en la RAE dice alma, hueco o parte vana de un cilindro, agujero de un cañón. Esa es la definición, ¿cierto? Entonces, Freud se encarga de los agujeros. Freud estudia lo psíquico a través de los agujeros del cuerpo. ¿Sí? Freud estudia el alma. No en el sentido cristiano, que es la noción de alma que nosotros heredamos, digamos, más en la modernidad, pero sí en la vertiente de esa raíz muy, muy antigua en la cual se puede vincular el alma como agujero. Y uno diría que también el agujero como agujero de sentido, ¿cierto? Cuando una persona viene, es que ya lo sé, pero aún así, como dice Octavio Manoni en ese texto de la otra escena, ¿no? Cuando dice, bueno, cada persona que llega nos dice, es que yo sé que a mí me pasa eso. O sea, yo tengo la información, yo sé lo que me pasa. El problema es que a pesar de que yo sé todo eso, aún así hay algo que está más allá de mi posibilidad de voluntad, ¿cierto? De hecho, por eso un poco de manera eh, plagiaria a Schopenhauer, pues Freud va a señalar sobre la voluntad que en realidad la voluntad, la única voluntad es la de la pulsión, en ese sentido. Y el yo tiene que hacer fuerza de voluntad para ver si puede hacer algo con eso que lo impacta, ¿cierto? De otro lugar. Entonces, lo primero es eso, que la psicoterapia tendría que ver para Freud con eso que implica el agujero del sentido, y Lacan va a poner más el énfasis en el agujero del sentido, en el sinsentido, que realmente en los agujeros del cuerpo, que siguen teniendo para Lacan un punto de vista imaginario en la vertiente freudiana, ¿cierto? Lo segundo es que para hablar en ese sentido de psicoterapia, en la antigüedad lo psíquico se vincula también con el hecho del lenguaje, ¿sí? Justamente por la vía del lectón, ¿cierto? Eso psíquico, los estoicos decían que una de las expresiones del alma era un incorporal, que es el lectón, que es esto que va a decir Lacan, coincide con la noción de sujeto inconsciente y se expresa es a través del lenguaje, intenta expresar a través del lenguaje. Entonces, cuando uno dice psicoterapia, lo que está diciendo es tratamiento desde lo psíquico. Aquí también es importante esa diferencia. Cuando uno dice tratamiento, psicoterapia, pues se activó una alarma acá y es un poquito estridente. ¿Ustedes me escuchan bien allá? ¿Sí? ¿Ustedes me escuchan bien acá? No. Ustedes sí me escuchan bien allá, pero acá no. Bueno, voy a seguir hablando lo más fuerte porque igual eso se va a demorar por lo menos 5 o 10 minutos en parar. Si estamos de buenas, va a demorar unos 3 minutos. Entonces, es como cuando alguien dice hidroterapia. Hidroterapia no es tratar al agua, no es tratar entonces psicoterapia no es tratar a lo psíquico, ¿cierto? Hidroterapia es tratar con el agua. Por lo tanto, psicoterapia es tratar desde lo psíquico. ¿Qué cosa? Lo psíquico. Por eso para Freud el concepto de causalidad psíquica va a ser clave. Se trata lo psíquico por lo psíquico, ¿cierto? Entonces ahí hago todo este preámbulo porque para poder responder tu pregunta hay que entonces mirar hasta qué punto la noción de psicoterapia que tenemos hoy coincide con esas nociones de lo psíquico, del alma en el sentido antiguo, pero lo que vemos es que cada vez más la psicoterapia se ha convertido en técnicas corporales, técnicas de respiración, ¿cierto? Técnicas de relajación, ¿sí? Todo esto que son vertientes tomadas de las formas budistas de meditación. Meditaciones activas con el cuerpo, respiración holotrópica, técnicas corporales, ¿cierto? Uno diría, en términos estrictos, eso no cabe dentro de la noción de psicoterapia. Pero incluso allí, ya pensando el tema del yo, lo que se está tratando de hacer es un adiestramiento del yo por vía del adiestramiento del cuerpo. Dicho de otra manera, usted puede reducir esa psicoterapia al capítulo de Foucault de los cuerpos dóciles que está en Vigilar y Castigar, ¿sí? Tenemos otros modelos de psicoterapia que son de adiestramiento no por vía del cuerpo, sino por vía de la educación, que es lo que se suele llamar psicoeducación, ¿cierto? De nuevo, se trata de adiestrar al yo, ya no a través de la adiestración del cuerpo dócil, sino a través de la creencia en que la información es suficiente para que alguien pueda cambiar. Con lo cual se está apelando nuevamente a la idea del yo como conciencia. Es decir, todas esas vertientes
siguen suponiendo al yo en la vertiente cartesiana. Por eso seguramente van a ser algún día ciencias de verdad, ¿cierto? Que no saben nada sobre el sujeto seguramente, ni sobre lo humano, ¿cierto? Pero que finalmente se aproximan mucho más al ideal de la ciencia cartesiana en el sentido de que ese yo sigue siendo visto como pensamiento. Pero también tenemos las terapias en las que se habla de resignificación o del insight, ¿cierto? En las cuales el tema central sería la cuestión del significado y la forma en cómo se pueden cambiar los significados. No se cuenta con lo inconsciente, sino con el hecho de que yo puedo cambiar el sentido y el significado de las cosas, con lo cual se sigue apelando al yo enteramente como algo consciente. Y más aún, hay una modalidad que no es nueva, pero en Colombia sí tiene una presencia relativamente reciente, que es el tema de la terapia narrativa, ¿cierto? Que entonces se supone que al cambiar la narración, cambiar el modo de la narrativa, cambiaría también el sujeto. A mí me parece que allí se desconoce que justamente lo que el psicoanálisis va a implicar y señalar es que lo que se busca no es el cambio en el yo, es la rectificación de la posición del sujeto del inconsciente con respecto a la manera en cómo el yo va a mirar lo que hay ahí, ¿cierto? Por eso, mientras que en las vertientes psicodinámicas, por ejemplo, derivadas de las teorías freudianas y por vertientes sobre todo el psicoanálisis inglés, empezó a pensar la idea del reforzar el yo, que es una vertiente que Christian Gigeron, una epistemóloga, llama criptoconductismo. Christian Gigeron dice que la idea de reforzar el yo como una forma terapéutica está más cerca del conductismo que del psicoanálisis propiamente dicho. Supone en realidad que mmm, habría una posibilidad de saber qué es la realidad. Alguien sabría qué es la realidad. Alguien que tiene un yo fuerte, ¿cierto? Pero si uno piensa esa idea del yo fuerte, pues entre más fuerte es el yo, más rígido es el narcisismo, más rígida está la forma de esa apariencia ideal. Entonces, en realidad lo que uno pensaría es que a lo que va a llevar un análisis no es a que el yo se haga más fuerte, sino a que el yo se flexibilice cada vez más, ¿cierto? A que pueda rectificar posiciones, prescindir de ciertas identificaciones, incluso de una fundamental que es la del padre. Por eso Lacan va a señalar este aforismo que se volvió muy popular de hay que poder servirse, perdón, prescindir del padre a condición de servirse de él, ¿cierto? Hay que poder servirse del significante para poder prescindir del significante. Hay que poder hacer algo con esas identificaciones y eso implica que el yo se flexibilice. Pues sí, creo que la psicoterapia en términos generales, por un lado tenemos unas que definitivamente no entrarían ni siquiera en la definición de psicoterapia estricta, son más técnicas corporales, y las otras operan más desde el punto de vista del yo tomado como conciencia. Es decir, ahí sí sería trabajar desde la psicoterapia en ese sentido, es trabajar desde el yo, única y exclusivamente con el yo, ¿no? Porque incluso en las terapias cognitivas se piensa que lo irracional que aparece tiene que ser corregido, cuando justamente lo que Lacan va a enfatizar es que incluso eso que parece irracional, que viene de otro lugar, no es irracional, hay una cierta razón, ¿cierto? De hecho, esa razón pues es la razón del inconsciente. No sé, Juan, si con eso contesté, me alargué un poquito, pero quería hacer el contexto inicial para poder presentar y no sé si se entendió también acá un poco lo que estaba No, diciendo. muchas gracias y simplemente como un comentario, se podría pensar entonces que en el psicoanálisis existiría como una suerte de desenmascaramiento de ese yo, o como una suerte de desmantelación de esa imagen que se construye, que permitiría pues, que pierda como fuerza en una suerte de desenmascaramiento. Pues yo no podría decirte en este momento con precisión si es eso exactamente. Lo que sí te puedo decir es que etimológicamente lo que estás diciendo es muy preciso, porque la palabra persona viene de prosopón, el griego prosopón que significa máscaras. Y claro, en ese sentido el yo es un conjunto de máscaras, siguiendo a Fernando podría decir, es un cúmulo de identificaciones, y hasta cierto punto, siguiendo esa etimología, uno podría decir que en el análisis el yo queda desenmascarado, ¿cierto? Mm, Entonces sí, lo que pasa es que lo que sí creo es que desenmascararlo no es suficiente. Ahí yo apelaría a los tres tiempos lógicos, ¿cierto? De ver, comprender y concluir, porque creo que el tiempo de ver es el tiempo de desenmascarar. Y muchas psicoterapias podrían llegar hasta ese punto. La cuestión es qué se hace después de que yo quede desenmascarado, ¿cierto? Y ahí es donde creo que se parten aguas con respecto a la manera en cómo operan ciertas psicoterapias y cómo opera el psicoanálisis. Aquí está alzando la mano
Milton. Entonces voy a dar la palabra. Ok. Y luego hay dos intervenciones en el chat. Ok. Eh, John, yo quisiera, eh, si nos pudieras ampliar un poco más la idea alrededor de la pregunta que nos traías y es cómo servirse del yo en el análisis. Porque además hubo un momento en el que tú decías que con el yo pasa que se necesita del yo, ¿cierto? Para poder hacer un análisis, no se puede prescindir de él. Eso me sonó a lo que dice Freud respecto a la transferencia. Y entonces también una pregunta que se me ocurre, si pudieras hacer alguna relación entre el yo y la transferencia. Eso, gracias. Vale, bueno. Sí, y creo que voy a abordar tu pregunta, Milton, por la vía de lo que Freud llamaba resistencia. Freud decía que había 5 resistencias. Una del superyo, una del ello y 3 del yo. La del ello era la compulsión de repetición, ¿cierto? Aunque Lacan no está de acuerdo en que eso sea una resistencia, porque finalmente es más una cuestión estructural, ¿cierto? De lo que está implicado en esa relación de la pulsión con el objeto y ese eterno fracaso. Pero para Freud era una resistencia. Eh, la resistencia del superyo era lo que Freud llamaba reacción terapéutica negativa, ¿no? Que de hecho Freud dice que en algunos momentos, cuando él le decía a sus pacientes, usted va bien, ya casi termina, ¿no? Va a lograrlo, él decía, los síntomas inmediatamente se exacerbaban y la cosa se complicaba, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, el superyo también se vuelve un agente vigilante que cuando, digamos, desde el punto de vista de Freud, se da cuenta que eh, algo de ese goce se va a perder, ¿cierto? Entonces, inmediatamente responde negativamente. Freud decía que por fuera del análisis también el superyo cumplía esa función, pero que no debía ser llamado resistencia, y en ese sentido no debía ser llamado reacción terapéutica negativa, y le llamaba eso necesidad inconsciente de castigo. Eso que estoy diciendo está en el problema económico del masoquismo, ese punto en particular. Pero luego dice que hay 3 del yo: la represión, la transferencia y la ganancia secundaria del síntoma. O sea que en tu pregunta ya hay parte de la respuesta, porque justamente una de las resistencias del yo es la transferencia. Una de las formas de expresarse del yo es la transferencia. Entonces, claro, el yo tiene, cuando yo digo que el yo es al mismo tiempo la vía y el obstáculo, pues estoy tomando exactamente lo que Freud dice sobre la transferencia, y es que es vía, porque sin la transferencia no hay análisis, pero también es obstáculo. ¿Por qué? Porque si uno lleva hasta el extremo la transferencia, ¿sí? Lo que va a señalar Lacan es que la expresión máxima de la transferencia es el silencio. El silencio. Ese punto donde la persona calla. ¿Se recuerdan lo que decía Freud, cierto? La persona se queda en silencio y Freud, ¿qué decía? Le decía a la persona, es probable que en este momento a usted se le haya ocurrido algo sobre mí, ¿cierto? Uno diría que ahí Freud, pues, pifió, pero pues era Freud. Ah, pero, pero ¿eso qué quiere decir cuando Freud hace eso? Que Freud está identificando que ese punto del silencio es una forma de manifestación de la transferencia. El yo está callando algo, ¿sí? Tal vez la vía errónea fue mm, suponer que había que interrogar esa transferencia de esa forma directa y explícita, además suponiendo que él hacía parte de lo que estaba pasando en ese momento por los pensamientos del analizante. Pero claro, que él no es semblante de objeto, sino que él era el objeto mismo que estaba siendo allí tomado por el pensamiento de esa persona en ese momento. Pero claro, la transferencia tiene esa misma estructura. Por eso en Lacan, justamente, no se le hace oposición al yo, que es lo mismo que decir en ese caso, no se le hace oposición a la transferencia. ¿No? Porque además cuando dos fuerzas, en términos físicos, se oponen con las mismas magnitudes, ¿cierto? Pues esas fuerzas inmediatamente se detienen. Es decir, el movimiento queda reducido a cero, ¿sí? Entonces, justamente lo que va a plantear más bien la vertiente, incluso de Freud al final, es en la asociación libre, es que eso vaya produciendo algo. En Lacan va a ser mucho más claro eso, de donde el analista hace semblante, más que del objeto en sí de aparezco, es más bien ahí hago ese cierto semblante de lo que falta del agujero para que eso siga trabajando y produciendo, y es por esa vía que el yo va a decir algo más, porque creo que hay una parte muy, muy interesante y muy bonita donde Freud dice
que, como le han señalado, que el psicoanálisis se parece a la confesión, porque en efecto las psicoterapias vienen del modelo de la confesión, ¿cierto? Freud va a decir que hay una gran diferencia entre la confesión y el psicoanálisis. Y es que en la confesión, el que se confiesa, el culpable, dice lo que sabe. En el análisis tiene que decir más, tiene que decir lo que no sabe, ¿cierto? Porque el inconsciente es saber no sabido. Entonces, para poder que diga ese más, justamente hay que dejar que esa transferencia fluya. Y bueno, la represión y la ganancia secundaria del síntoma son las otras dos, pero en Freud están esas 5 resistencias y hay 3 asociadas al yo, una es la transferencia. No sé, con eso, además, ni debería ser sacerdote. Diana, John, tú introduces aquí la cuestión del semblante. Precisamente estaba pensando yo con relación al yo, de, de que luego Lacan va a poner las cosas del lado de que es que no hay un discurso que no sea del semblante. O sea, que todo es porque tú lo traías en tu exposición de una forma muy clara en relación a ese vacío. O sea, hay algo que es imposible, que está perdido, que no puede ni representarse, no puede saberse, no se puede acceder a él. Entonces, todo lo que se ponga allí va a estar del lado del semblante. Inclusive, o sea, eso que es como supuestamente tan imaginario, pero me parece importante que tú dices, no sin el yo, no sin el padre, o sea, es poder hablar, sí, pero cómo a partir de esos no se puede llegar a algo que vacía, hace un vaciamiento, aprovechando también lo que decía ahora Juan Manuel, que permite decantar algo que pone un límite a esa cosa que es cíclica y que pareciera que fuera al infinito. Me parece muy interesante eso que tú traes allí. Muchas gracias. Voy a leer algo que hay en el chat y si tú quieres dar una palabra más, te dejo, pero dice en el chat de Guillermo Sarmiento, o sea, cuando tú hablas das el ejemplo de la invitación a la cena, entonces en ese momento él escribe que involucraría que un analizante te invite, por ejemplo, a comer. Y Juan Guillermo Sarmiento igualmente dice, y entonces la psicosis, ¿cómo sería un posible tratamiento? Si él quisiera hablar o puede abrir el micrófono en este momento. no sé si está Guillermo por ahí todavía, si quiere de pronto ampliarnos un poquito las preguntas, sobre todo el contexto de la segunda, Ujú. en Yo lo relación a vi. en qué momento fue que lo pensó, porque como ahí queda la pregunta como suelta, no sé en qué momento de lo que venía hilando, de pronto apareció Guillermo, si estás por ahí. Ya, Sí, sí, me escucha. sí, sí, se te escucha. Bueno, mi pregunta era en relación a la psicosis como un posible tratamiento. Bueno, ¿dónde queda ahí su yo? Eh, digamos, si hay algo ahí fragmentado o que está más del lado de lo inconsciente, ¿no? En esta totalidad, eh, ¿cómo se resolvería, digamos, a partir desde el psicoanálisis si es que eso se resuelve, ¿no? Planteándolo desde una manera como muy estructuralista, ¿no? Una psicosis, una neurosis, creo que por ahí va mi pregunta. Vale, Guillermo, gracias. Voy a empezar entonces por esa segunda y luego hago algún comentario sobre la primera pregunta que hacía. Freud le llamaba a la psicosis neurosis narcisista. Y la razón por la cual les llamaba neurosis narcisistas era porque consideraba que había un fracaso en la constitución del narcisismo. ¿Sí? Mm, no porque hubiera un exceso de narcisismo, no porque hubiera una falta de narcisismo, sino porque algo había fracasado en esa formación del yo, digámoslo así, ¿cierto? Pero eso quiere decir que Freud no está suponiendo que en la psicosis no esté el yo. Más bien lo que Freud está señalando es que habría un punto, y creo que en esto coincide Lacan con Freud, en el que por alguna razón eso que el narcisismo había reunido vuelve a fragmentarse. Porque digamos que el paso de las pulsiones parciales
al narcisismo implica justamente que, si bien las pulsiones parciales siguen operando de manera parcial en el cuerpo, de todas formas, ellas quedan ligadas a través de una cierta función del narcisismo de unificación ilusoria del cuerpo. Pero en la psicosis pasa justamente que eso que estaba unificado, cuando viene el desencadenamiento, por ejemplo en una esquizofrenia, esos objetos parciales de la pulsión vuelven a aparecer de manera parcial, pero además aparecen con un fenómeno que es el fenómeno xenopático, de una forma intrusiva. Entonces ya no es la voz que es el objeto de la pulsión invocante, como cuando uno habla con uno mismo, cuando, ¿cierto? Uno está como pensando y que incluso no sabe que las voces que hay ahí, si uno lo piensa un poquito, son voces de otros también. Pero en el caso de esa alucinación de la voz, es algo que viene como si aparentemente fuera completamente exterior. Entonces digamos que efectivamente creo que, de hecho, la palabra esquizo, que significa fragmentación o separación, pues es indicativa de eso, solamente que ahí el vocablo que le ponen al final es frenos, que significa mente, que uno podría decir que es más bien una fragmentación de esas identificaciones de yo y un retorno de eso por una vía xenopática. Yo, en lo que entiendo, Freud creía que el psicoanálisis no era un tratamiento para las psicosis. Freud pensaba el psicoanálisis como un tratamiento para las neurosis. Hay que partir del hecho de que Freud era neurólogo. Y de hecho, los casos con los que Freud trabajaba inicialmente, pues eran esos casos que estaban agrupados dentro de lo que llama neurosis, ¿no? Que fundamentalmente incluían a la histeria como uno de los tipos particulares de presentación. De todas maneras, me parece que es importante recordar que en medicina el sufijo osis significa degeneración. Recuerden que en medicina hay tres sufijos básicos como para delimitar formas patógenas. Las osis que son degenerativas, las itis que son inflamatorias y las omas que son tumorales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, carcinoma, mioma, ¿cierto? Itis que son inflamatorias, la conjuntivitis, la artritis, y las osis que son como degenerativas, la artrosis, ¿cierto? La esclerosis, la psicosis. Lo que pasa es que cuando ella dice que psicosis, la cosa se complica porque se está degenerando el alma. Y tiene sentido porque recuerden que la psiquiatría hereda la idea del tratamiento moral del alma de la época medieval, ¿cierto? Y la neurosis sería el degeneramiento de algo del sistema nervioso. Por eso al principio pensaba que la histeria era una enfermedad de los nervios y quienes trataban la histeria eran los neurólogos. ¿Sí? Pero Freud creía que el tratamiento de psicoanálisis podría servir para las neurosis, pero no para la psicosis, justamente porque él, creo, tenía la misma dificultad que estás planteando allí en tu pregunta, y es cómo trabajar con ese yo, cierto, que está desencadenado. De hecho, el único caso de psicosis que Freud haya dicho que es psicosis no es un caso de Freud, es el análisis que hace de un libro que se llama Memorias de un neurópata y que fue escrito por Paul Schreber, que era un jurista, ¿cierto? Que en un momento que tuvo, entre los desencadenamientos que tuvo, produjo ese texto, ¿cierto? En cambio, Lacan era psiquiatra. Ver que Lacan estaba enfrentado desde su formación básica a la psicosis, ¿cierto? Entonces, para Lacan sí se planteó la cuestión de si el psicoanálisis podía ser un tratamiento posible para la psicosis. De hecho, hay un texto de Lacan que plantea eso, ¿cierto? De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis. Yo no podría decir que el psicoanálisis sea una cura para la psicosis, como tampoco podría decir que el psicoanálisis sea una cura para la neurosis, ni para la perversión, si tomamos esas estructuras freudianas. Por dos razones. La primera, porque ya incluso desde el punto de vista de Lacan, ni siquiera son enfermedades o patologías, son formas de lazo social, son posiciones del sujeto con respecto al otro. Por eso no todo el que opera de la neurosis sufre. Entonces no necesitará demandar ayuda, sea un psicólogo, un psicoanalista, o a un cura, o a quien le demande su ayuda, ¿cierto? Lo mismo creo en la psicosis. Lo que pasa es que de pronto los fenómenos de la psicosis sí tienen la particularidad de ser mucho más estridentes en su aparición. No hay que romantizar la psicosis, por supuesto, sino que es una cosa difícil, terrible, mucho más estridente, y tal vez por eso pareciera que el psicoanálisis podría hacer mucho más por la neurosis que por la psicosis. Yo no estoy seguro de ello, yo tampoco soy especialista pues en el tema de la psicosis, pero lo que sí te podría responder siguiendo esta ruta es que al menos en la vertiente de Lacan hay la hipótesis de que el psicoanálisis es un tratamiento posible para la psicosis, ¿sí? Y eso implica de todas maneras contar con que ahí hay un yo, ¿no? Más allá de que ahí esos fenómenos elementales hagan aparecer algo de esa pulsión desbordada por vía del delirio, la alucinación y demás,
hay alguna posibilidad de todas maneras de que por vía del yo se produzca algo que hasta cierto punto haga un síntoma que permita ligar algo de eso que está fragmentado. Eso es lo que podría pues como responder a tu pregunta. Y sobre lo primero, pues en realidad Freud dice es que él invitó a su paciente a comer, no que el paciente lo invitó a él, sino que él invitó a su paciente a comer. ¿Qué implica que un paciente lo invite a uno a comer? Pues lo mismo que implica que un paciente a veces eh, quiera ofrecerle a uno mucha plata o quiera ofrecerle ciertas cosas, porque todo eso va en términos de cómo funciona la transferencia, ¿cierto? De que quiere ofertar algo que tenga valor fálico como un pequeño señuelo para ver si el analista muerde el anzuelo. Entonces hay que ver caso por caso, porque puede ser que a veces eso no implique ese movimiento transferencial, pero en todo caso hay que estar advertidos, siempre. ¿En la sala hay alguna pregunta? Acá no veo manos levantadas. No, acá en este momento tampoco. Ah, sí, hay una. Ah, ok. No sé si está hablando ya, pero no tenemos audio. Yo no se escucha. No, ¿No escucharon ahorita la pregunta de no, Brian? por eso estaba diciendo que no Porque, teníamos audio, pero no la puedes. no, Brian, vamos a darle a Brian otra vez el micrófono para que repita. Porque siempre hay que significar la repetición de alguna manera. Ah, ahí sí me escuchan. Sí, sí se escucha. Sí, sí, ya. Eso. La pregunta era que si una persona inicia un análisis y lleva un síntoma, es decir, algo que le representa una angustia, y obviamente lo que uno busca es que tratar de aliviar ese síntoma. Si decimos que el analizante tiende a solidarizarse con eso, o sea, que no se desprende totalmente, sino que eso después, digamos, que de un proceso pasa a ser parte del yo, algo estructural, algo que va a permanecer ahí. Y si miramos que de pronto el tratamiento o el síntoma no es como algo que va en el plano cartesiano, sino que se puede ver desde un circuito, eso va a quedar ahí en qué manera se puede volver a fragmentar, puede volver a repetirse. Entonces, desde ese punto de vista, sí tendría sentido la terapia y el psicoanálisis para resolver esto. como la primera vez salió muy bien. Bueno, ¿te escucho esta vez, cierto, Diana, la pregunta? Sí, se escuchó bajito, pero algunas cosas puedes tú Sí. contextualizar. Dice Diana que se escuchó un poquito bajito, pero entonces voy a contextualizarlo así. La pregunta podríamos resumirla en si el síntoma es algo con lo que esa persona se puede solidarizar. Digamos en términos de Freud, hay una ganancia secundaria de ese síntoma. Uno goza de su síntoma, ¿cierto? Por decirlo así. Goza con su síntoma y goza de su síntoma. Pues la pregunta es, ¿realmente sería posible renunciar a esa satisfacción? Y en ese sentido, si sí tendría sentido el análisis, toda vez que ese síntoma podría volverse una cosa que tiende a volver, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el destino finalmente de ese análisis? Más o menos para ponerlo en otras palabras, ¿cierto? Entonces le estaba diciendo yo ahorita cuando no se escuchaba a Brian que esa pregunta que le hacía tiene que ver con el hueso mismo de la pregunta en análisis, ¿cierto? Porque claro, ahorita hablábamos
en esas formas de resistencia del yo, que una de ellas es la ganancia secundaria del síntoma. Y ahí eso implica ver que el síntoma en principio no es un problema, ¿cierto? Porque incluso si en medicina uno piensa el síntoma cumple una función que puede ser incluso defender de algo, ¿cierto? Un signo como la fiebre no es el mal. La fiebre es un intento de defensa contra algo que perturba, que hace daño, una bacteria, un virus, ¿cierto? El síntoma más o menos tiene esa estructura en el análisis, entonces es paradójico, porque el síntoma es algo que le da satisfacción a una instancia y le produce malestar y perturbación a otra instancia. Entonces, mientras lo inconsciente está ganando, la pulsión se satisface con eso, que para el yo es perturbador, el yo está encartado con eso. Entonces, por eso uno ama el síntoma del que se queja. Entonces, claro, el punto de partida es muy problemático y por eso te digo que es clave lo que estás preguntando, porque una persona llega a análisis y ahora decíamos, no quiere saber, también una manera de decirlo es, va con un síntoma, pero esa persona va a defenderlo, digámoslo así, en términos populares, su síntoma a capa y espada. ¿Sí? ¿Qué implica eso? Primero, entender que en el análisis se va a producir un nuevo síntoma. Ese síntoma se llama síntoma analítico. Y para que ese síntoma se produzca, hay que empezar a contar dentro de ese síntoma al analista, ¿cierto? Al analista. El analista empieza a ser parte del síntoma del analizante. ¿Qué quiere decir eso? Que el síntoma en ese sentido, para el psicoanálisis, es algo que interroga permanentemente al yo, porque vimos que el síntoma era una formación del inconsciente, y la formación del inconsciente interrogan permanentemente al yo. Le permiten organizarse en cierto sentido, satisfacer la pulsión de cierta manera, pero están interpelando constantemente al yo, ¿cierto? Es decir, le permiten descargar un poquito de energía, si uno lo pone en la vertiente energética de Freud, el sueño descarga un poquito de energía, ¿cierto? El lapsus descarga un poquito, pero al mismo tiempo interpela e interroga al yo y fuera de eso gana satisfacción la pulsión. Entonces lo que Lacan va a proponer es justamente que en realidad el psicoanálisis no es una cura como es en el sentido médico, por ejemplo. Dice que el psicoanálisis es una cura para la ignorancia del yo, no para la ignorancia en el sentido de la ilustración, de leer libros, ¿cierto? Uno puede ser muy ilustrado y sufrir como ningún otro, ¿cierto? De hecho, hay gente que dice que la ignorancia es dicha, que sufre menos el ignorante. En realidad, el psicoanálisis diría no, porque esa ignorancia se trata de la ignorancia sobre sí, ¿cierto? De lo que implica estar habitado por una falta estructural, por el hecho de que hay pulsión, por el hecho de que no va a haber completitud, de que no existe la media naranja, de que siempre va a faltar algo y la pulsión va a trabajar en función de eso. Y el yo no soporta esa falta. Entonces, lo que Lacan va a señalar es que el síntoma analítico va a permitirle al sujeto, más bien al yo, relacionarse con el síntoma de tal manera donde ahora eso no es perturbador, sino que el yo ha salido de la ignorancia, puede reconocer, haber construido un saber sobre eso que falta, además asumiendo que eso está ahí presente, esa falta. Entonces Lacan va a decir que ahí el yo puede inventar, la persona, el analizante puede inventar una forma de ingeniárselas, de saber hacer con esa falta. Pero sin que eso implique ya la vertiente mortífera, porque en realidad lo que hace realmente mortífero el síntoma es el hecho de que el yo está permanentemente esforzándose por desconocer cómo él está implicado en ese síntoma. ¿Sí? Y por eso en el análisis es importante entender que el síntoma no es una cosa del individuo. Incluso en medicina el síntoma no es una cosa del individuo, porque el médico escucha el síntoma pues porque la persona quiere decir algo y le va a contar a todo el mundo que le duele y que le duele y que le duele y que le duele. O sea que el síntoma siempre implica el lazo con el otro. Entonces en psicoanálisis eso se enfatiza un poquito más. El otro, de hecho, para mí puede ser un síntoma también. Mi pareja puede ser para mí un síntoma, ¿cierto? Al que amo, del que me quejo, pero síntoma al fin y al cabo, ¿cierto? Entonces, el síntoma en ese sentido implica, de todas maneras, que el yo en la medida que desconoce cómo él está implicado, pues siempre va a ser el otro, siempre va a ser algo externo. Es la vida, es el destino, yo he sido la víctima, ¿cierto? El otro es el que hace. Pero en la medida en que el yo empieza a implicarse en esa pregunta por el síntoma y por lo que satisface con ese síntoma, puede llegar
no a salir de la condición de que haya síntoma, porque el síntoma va a ser algo estructural, sino retirarle al síntoma, por decirlo así, esa vertiente absolutamente mortífera, autodestructiva, que está vinculada con eso, que Freud llamaba, como decíamos hace un rato, ese masoquismo erógeno y ese masoquismo moral tan propios del yo en esa relación con la pulsión. No sé si con eso respondí, pero más o menos es como por dentro. Andrés, Buenas noches, Buenas ¿se me noches, Andrés. escucha? Sí, se escucha. Bueno, muchas gracias por el conocimiento. Yo tenía una pregunta, ya que estás hablando de los síntomas, y es que alguna vez había escuchado, si no estoy mal, de Lacan, que la mujer para el hombre es un síntoma, más el hombre para la mujer no lo es. Puede ser un estrago, pero no es un síntoma. ¿Podrías ayudarme con esa duda? Pues no sé si le puede ayudar con la duda, eh, pero puedo intentar decir algo y más bien si me ves que estoy yéndome para otro lado, Andrés, me decís, ¿vale? En el momento en que consideres. Esos dos enunciados se volvieron muy populares. Algo caló de eso y de hecho es bastante frecuente escucharlos en algunas presentaciones cuando se habla de la cuestión clínica y de la relación entre el hombre y la mujer. Y entonces se dice esto de que la mujer para un hombre puede ser un síntoma y que un hombre para una mujer suele ser un estrago, ¿cierto? ¿Qué podría decir yo de la primera afirmación? Si vemos el síntoma como algo que hace posible que haya una forma de ordenamiento, aunque sea un poquito a veces perturbadora, de la condición psíquica, pues lo que uno encuentra es que, evidentemente, en algunos casos, la mujer, o más bien, una mujer podría funcionar como síntoma, ¿cierto? Permitirle a un hombre organizarse en ciertos asuntos. Pero sacándolo de esa vertiente un poquito imaginaria, que es la que tiene que ver con las relaciones entre el hombre y la mujer, resulta que es que Lacan señala que la mujer puede ser uno de los nombres del padre. Y el síntoma es también uno de los nombres del nombre del padre. Es decir, que lo que Lacan llamaba nombre del padre puede también llamarse mujer o puede llamarse también síntoma, ¿cierto? Y en ese sentido, el síntoma ya en esa perspectiva eh, implica esta posibilidad de lo que Freud llamaba reparar el lapsus del nudo. Es que aquí ya nos metemos en un tema que es la topología y es que Lacan señala que al constituirse esa relación entre lo real, lo simbólico y lo imaginario, se produce un lapsus, digamos, una falla estructural, y el síntoma tiene la función de sostener, hacer soporte de esa falla estructural, manteniendo el nudo funcionando, por decirlo así. Entonces, una mujer puede ser para un hombre un síntoma, querría decir que una mujer puede operar de manera análoga a como opera el síntoma en términos del soporte de la estructura. ¿Sí? Un hombre puede ser para una mujer un estrago por muchas razones. No hay que colocar muchos ejemplos, pero digamos que pasa algo con la fantasía del Don Juan. La fantasía del Don Juan es la fantasía, Lacan se refiere a esta fantasía en algunas ocasiones, de este hombre que podría ser el hombre que sí le va a dar el goce y la satisfacción a todas las mujeres, aunque sea una por una, ¿cierto? Pero más allá de esa fantasía del Don Juan, resulta que la posición a veces del hombre de jugar al Don Juan, ¿cierto? Sumada a esa fantasía del Don Juan, puede generar ciertos estragos, ¿cierto? Ciertas condiciones estragantes. Freud, de hecho, tiene un texto que se llama De la más generalizada degradación de la vida amorosa. Y ese texto es muy interesante porque muestra una de las vertientes estragantes de la posición del hombre con respecto a la mujer. Y es que allí Freud señala que en algunos casos algunos hombres tendrían una división en la que por un lado iría la corriente tierna de la libido y por otro lado la corriente sensual. Y eso implicaría que también dividiría el mundo en dos tipos de mujeres. La mujer virginal, digna del amor, que representa a la madre, y la mujer que sí se puede degradar al lugar del objeto sexual, que ocuparía el lugar de la prostituta. Y que además un hombre podría desear a una
y no a la otra, es decir, que aquella que está en el lugar de la Virgen estaría proscripta por la condición incestuosa que implica reconocer en el lugar virginal de la madre, y a la otra estaría imposibilitado para amarla porque eh, la coloca en el lugar de la prostituta y está degradada como objeto y pierde su valor amoroso. ¿Por qué traigo ese ejemplo? Porque uno podría decir que una de las formas de las figuras del estrago es que si eso se realiza de esa manera, uno encuentra un circuito muy particular en la escucha clínica. Y es hombres que relatan el siguiente circuito. Han elegido una mujer para el amor, la ubican en ese lugar de el ideal, eso hace que estén interrogados respecto del deseo sexual frente a ellas, entonces sienten culpa por no desearlas lo suficiente, entonces van a ir a poner a trabajar el deseo con otra mujer, que es aquella que les despierta el deseo sexual, la que está degradada. Al acceder a ese objeto, sienten remordimiento por haber traicionado el ideal de la madre. Ese remordimiento hace que tengan que reparar su falta con la otra mujer, entonces acceden al coito, pero ahora se sienten culpables por haber accedido al incesto. Entonces tienen que volver a salir del incesto por vía de el objeto sexual y se forma un circuito que es estragante a veces para algunas mujeres. Ahora, yo no estoy muy seguro si el término estrago sea el justo, porque Lacan además se refiere también a que hay madres que son estrago para sus hijas, ¿cierto? Es decir, como que hay una visión de Lacan de que la que siempre puede terminar estragada es la mujer, una mujer, bien sea por vía de la madre o por vía de un hombre. ¿Sí? Eso es lo que podría decir con lo poquito que entiendo del tema, porque además es un tema que yo no he estudiado en profundidad. Estoy trayendo referencias para tratar de dar una respuesta a una idea sobre el tema, pero en realidad es una cuestión que yo tengo como interrogación. Por eso te dije al principio que no sabía si podía responder mucho al respecto. Genial, muchas gracias. Yo no sé si uno pudiera, solo así una cosa pequeñita es, uno pudiera, tú lo traías, de eso del saber hacer. Yo pienso que un análisis que llega hasta las últimas consecuencias puede también llegar al punto del sujeto saber cómo se situó con relación a esa imposibilidad de la no relación proporción sexual. Y yo creo que por ahí puede uno seguir como indagando esa pregunta, me parece muy interesante. Yo creo que si no hay más, pues más preguntas, ni allá ni en el Zoom, podemos dejar acá, darte las gracias, John, por tu trabajo, gracias a todas las personas que nos acompañaron, recordarles que la próxima semana continuamos con la lectura del seminario y en un mes continúa también hacia el colegio clínico con el siguiente título que es entrevistas. Diagnósticas versus entrevistas preliminares que va a estar a cargo de Ana Lucía Arango. Entonces, muchas gracias y los esperamos entonces que estén muy bien.